entendido. Y me referiré a eso al final. Así que lo diré otra vez, la medicina es difícil. Cada paciente es un único ser en un contexto único, producto tanto de su biología como de su biografía, y realizar diagnósticos precisos y oportunos requiere algo más que tecnología, requiere escuchar, observar, pensar, tener buen juicio y tiempo. La incertidumbre suele prevalecer y la capacidad para manejarla no se puede aprender en ningún libro de texto. Entonces, en ese sentido, eh, yo rescaté un viejo poema de Juan Ramón Ribeiro, el poeta peruano, que decía, vivimos en un mundo ambiguo donde las palabras no quieren decir nada, las ideas son cheques sin provisión, los valores carecen de valor, las personas son impenetrables, los hechos amasijo de contradicciones, la verdad una quimera y la realidad un fenómeno tan difuso que es difícil distinguirla del sueño, la fantasía o la alucinación. Y me recordó una vieja reflexión que yo hice hace pues cerca de 7 años en relación con que si estábamos viviendo una medicina real o la medicina que practicábamos era cada vez más parecido a la ficción. Y en ese sentido relacioné un libro de cuentos maravilloso de Borges, el libro de ficciones, con una película que a mí siempre me fascinó, que es la película de Origen de Christopher Nolan, donde si alguien la ha visto y la recuerda, trata fundamentalmente de la capacidad de insertar sueños en otras personas para conseguir evidentemente lo que uno pretende. Entonces, en ese aspecto voy a replicar un poco lo que era la escenografía de la película, donde era un sueño metido en una persona que sueña, sobre cuyo sueño metemos otro segundo sueño y un tercer sueño hasta llegar a las profundidades de la mente, ¿no? Y voy a intentar demostrar por qué cada vez más hacemos una medicina que es ficción y que ficción en el sentido de que cada vez tiene más interpretaciones que están alejadas de la realidad. Voy a empezar por la cuestión de la escucha, que sería el primer sueño que surge en la película, ¿no? Thomas Bodenheimer, uno de los clásicos de la medicina familiar, el director del Departamento de Medicina Familiar de San Francisco, por supuesto en España no tenemos departamentos así, hablaba de que los pacientes son interrumpidos a los 23 segundos por parte de los médicos que les atienden y que el 55% de los pacientes abandonan la consulta sin entender muy bien lo que les han dicho. También en este libro, que es otro libro muy recomendable de Graham Easton, el libro de la cita, el The Appointment, precisamente lo que hablaba de que la mayor parte de los pacientes, sin embargo, completa la historia en menos de 2 minutos y medio y la mayor parte en solo 45 segundos. Es decir, muchas veces esa idea que tenemos de que los pacientes, si les dejamos hablar, van a estar horas y horas y horas, en muchas ocasiones no se cumple. Es decir, con poco tiempo son capaces de expresar realmente lo que les preocupa o los que necesitan. Hay un artículo que yo les recomiendo a todos en los Annals of Family Medicine, donde relacionan el mundo de la medicina de familia con la práctica del jazz. Y en ese sentido sacan una cita de McCoy Tyner, uno de los principales pianistas norteamericanos, donde hablando de Roy Carter hablaba de que lo que distinguía precisamente a Roy de otros músicos era lo bien que escuchaba. Te enseñaba a escuchar cuidadosamente y responder poniendo las cosas en perspectiva. Todos diríamos que todos habitualmente escuchamos y escuchamos muy bien, pero a la hora de la verdad, esa escucha no es muchas veces tan real como nos imaginamos. Este es otro artículo muy interesante que publicaron en el British Journal of Quality and Safety, el British Medical Journal of Quality and Safety, que precisamente lo que contaba es la diferencia entre lo que escuchamos cuando somos nosotros los que le hacemos una pregunta al paciente o es el paciente el que de motu propio directamente nos cuenta algo. Y era muy significativo que escuchábamos mucho más cuando estamos preguntando que cuando dejamos que el paciente hable. En ese sentido, pasaría como una especie de velo sobre lo que nos ha contado el paciente. El segundo círculo, aparte evidentemente de escuchar, es la cuestión de recordar. Sería el sueño dentro del sueño. Y en ese sentido, bueno, nosotros tenemos una línea de investigación desde hace ya
pues va a hacer 15 años, que tiene muchos elementos en común con la que lleva a cabo Bernardino Oliva con las corazonadas y que trata de la utilización de heurísticos, por lo tanto, de atajos mentales por parte de los profesionales. Entonces, este es el artículo clásico que publicaron Redelmeier y Kahneman en la revista de Dolor, donde era curioso porque los pacientes preferían que les hicieran una colonoscopia sin anestesia, estamos hablando de un artículo, claro, del año 96, si el final de la experiencia era poco traumática, preferían, aunque durara 5 o 10 minutos más, que una experiencia mucho más corta, pero que el final fuera muy abrupto, muy intenso, muy doloroso. Porque evidentemente tendemos a recordar mejor aquellas cosas que no nos impactan tanto y en ese sentido el acabar con una intervención muy dolorosa, pues obviamente pues no nos gusta. Y en ese sentido también yo destacaría este artículo en un BMC de McDonald en relación con lo que los médicos dicen y lo que los pacientes escuchan. Entonces, como ven ahí la diferencia entre el médico y el paciente con respecto a términos como incurable, que el médico considera que no podemos curarlo, pero en función del grado y del tipo podemos acorralarlo una buena temporada. El paciente lo que piensa es que es terminal. 6 meses de vida terminal para un médico es 6 meses de vida, para un paciente es que estoy muerto. Paliativo para un médico es que la muerte está cerca, pero podemos ayudarle. Para el paciente es que es la antesala de la muerte. Muchas veces damos por hecho que lo que estamos diciendo es lo mismo que interpreta el paciente. Yo siempre, cuando hablo de atención primaria, hablo de gestión clínica, hablo de casi cualquier cosa, saco el famoso cuento de Carver de qué hablamos cuando hablamos de amor. Todos aparentemente entendemos lo que es el amor, pero en el cuento precisamente de dos parejas que están tomando gin tonics un sábado por la tarde se ve claramente que amor para unas es sexo, para otros es generosidad, para otras es compartir experiencias, es decir, no siempre entendemos todos lo mismo. Registrar un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, ya estamos en un tercer nivel de conciencia cada vez más complejo. Y en ese sentido, la